El tema de la palabra de hoy es la fidelidad. Ojalá el Señor me use para que podamos entender. Mire qué difícil es encontrar personas fieles en la iglesia, en el ministerio, en el trabajo. Miren, nos llevamos tantas decisiones. Yo me he llevado muchas, pero parte de la culpa las tengo yo. ¿Sabes por qué? Porque he puesto mi confianza en los hombres. Y me han dado por todos lados. Y esa confianza, pues, sí, ha sido violentada, ¿verdad? Y claro, si yo te dijera santidad, hablar de santidad en estos tiempos, madre mía, parece que es muy complicado. Porque tú sabes lo que significa santidad. Santidad significa apartados para Dios. Imagínate tú. Y santidad es igual a fidelidad. Miren, ustedes no saben que a los seguidores de Jesús no le llamaban cristianos. Eso era el nombre que le pusieron cuando los discípulos de Jesús llegaron en Antioquía en una misión. La misión era de extender el reino, de predicar la palabra, ¿verdad? De predicar el evangelio de la salvación. Ahí fue donde se le llamaron cristianos. Pero no era el nombre de ellos. ¿Tú sabes cómo lo llamaba el Señor? Fieles discípulos. Fieles porque también significa justo. Justo viene de fiel. Y el fiel de la balanza es recto. Y que así muestra la justicia de Dios a través precisamente de nosotros. Y fiel también significa fe. ¿Fe en qué? Fe en Él. Eso significa también fidelidad. Aquellos que confían plenamente en Dios, aquellos que confían plenamente en el Señor y por tanto se dejan guiar por su santa y perfecta voluntad. Por eso quiero hablar de la fidelidad. Una de los miedos que puede tener un hijo de Dios es que pueda ser hallado fiel. Imagínate tú, esa debería ser nuestra vida. Agradar a Dios siéndole fieles para que nosotros seamos hallados fiel por Dios. Y no vivir una vida religiosa. Que uno se cansa. Y encima creemos que estamos justificados con venir a la iglesia o servir en el ministerio. Y con eso todo está hecho. Eso no puede ser, no puede ser. Yo con mi mujer tengo que predicar. No, es que también la palabra es de... Sí, pero es que si nosotros desde un púlpito no denunciamos esa infidelidad que vemos en el pueblo de Dios, vamos a caer también en esa hipocresía religiosa. Jeremías 2, del 1 al 2. Vino a mi palabra de Jehová diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorío, cuando andaba en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Yo mire qué triste ver a muchos que han experimentado el amor de Dios con el Señor, que han experimentado su gracia divina. Muchos son los que lo han experimentado, que gustaron de la bondad y de la benignidad de Dios, de la misericordia de Dios, del perdón de Dios. Y cómo fueron muchos rescatados de la muerte. Pero qué rápido se olvidan. ¿Cómo puede ser que haya tanta ingratitud? Claro, ¿y que él sabe lo que pasa? Que tiene que venir el Espíritu Santo y decirle como le dijo en la iglesia de Éfeso, en Apocalipsis, lo vamos a leer 2, 4, 5. Tiene que venir el Señor y hablarnos de esta manera. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y fíjate lo que nos dice el Señor. Pero recuerda, por tanto, de dónde has caído. Recuerda
de dónde Dios te ha sacado y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto sobre ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Hoy estaba viendo un documental que le hicieron a alguien, no sé, me acuerdo, es un profeta inglés ya viejito, que le dice, ¿qué ha pasado en Inglaterra? Un país donde vino un avivamiento tremendo, donde la mayoría eran cristianos, y ahora es un país lleno de ateos, incrédulos, de árabes y de un montón. Iglesias que ahora son sinagogas, digo que son mezquitas. ¿Qué pasó? Dice, hace mucho tiempo que el cristiano dejó de hacer lo que sabía. Qué tremendo. El santo Dios, el Padre, se irá de tu vida y no te iluminará. ¿Por qué? Por haber perdido el primer amor, por haber caído en tibieza, por haber sido infiel a Dios en donde estés, tu trabajo, en la iglesia, en el ministerio. Entonces, Dios quita su mano. Dios quita su mano. Ahora pregunto, porque algunos que es increíble. Yo a veces veo a la gente, digo, ¿cómo será posible que durante tantos años no recibas bendición? Siempre estés lleno de problemas, siempre situaciones, siempre solo. Yo me pregunto, ¿tenemos que ser llevados al desierto para que nosotros ya no tengamos más remedio que dedicarnos a Dios, de quebrantarnos, de humillarnos? Que estemos ya despojados ya de tanto egoísmo, de tanto amor al mundo, de toda ambición, de comprar, de tener dinero, de vender. La ambición que hay por las cosas de ahí afuera. Miren, 40 años estuvieron los judíos en el desierto. 40 años. Y ahí no podían comprar. Ahí no podían vender, no tenían dinero. Pero es que no tenían dinero, no, es que no tenían necesidad del dinero, porque el Señor lo cuidaba con todo. Lo cuidaba con todo detalle. Dice la palabra de Dios que ni sus zapatos, fíjate lo que te estoy diciendo, te va a ser una fábula, que ni sus zapatos se envejecieron ni se desgastaron. Uno dirá, bueno, muchas veces leemos estas cosas o las escuchamos y pensamos que es una fábula, pero no, hermano, amigo, la Biblia no es una fábula. La Biblia es un conjunto de milagros. La Biblia es un conjunto de maravillas. Deuteronomio 7:9. Conoce pues que Jehová tu Dios, fíjate, yo quisiera que escuchara, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Yo les digo a los del ministerio, ¿qué necesidad tienes en remar? Dime, ¿qué necesidad tienes? ¿Qué necesidad tienes de robar? ¿Qué necesidad tienes de apalancar? ¿Qué necesidad tienes de engañar cuando el Señor te cuida y te da todo lo necesario para vivir sin afanes ni ansiedades? Hablando con unas personas, amigos míos, este jueves me decía, José, a veces tenemos que ser duros con la gente porque no agradecen. Tú imagínate, el sueldo base aquí, ¿cuánto es? 2.000, ¿cuánto es el sueldo base? Vale, 3.500. Yo te doy 6.000 quetzales. Mira, te vienes a trabajar a remar, te doy 6.000 quetzales. Ahora, paga tu casa, paga tu luz, paga tu agua, paga tu comida, paga tus uniformes, paga los útiles. Yo creo que le falta dinero, ¿no? ¿Y no lo vemos? ¿Qué necesidad? Por el hecho egoísta de querer apalancar, de querer tener y de querer, a saber, hacer cosas raras también.
Yo siempre he entendido cuando acepté el llamado que es un llamado constante de Dios para nosotros. ¿Y sabe cuál es? Que le creamos a Él. Que le creamos a Él. Y claro, Él es fiel. Que le creamos a Él. Yo he sido ejemplo de la fidelidad de Dios en mi vida, en el ministerio, en mi familia. Entender la fidelidad de Dios, yo creo que es una de las mayores bendiciones que podemos recibir. Podemos creer y afirmar lo que la fidelidad de Dios nunca falla. Dice esta escritura que Dios es fiel. ¿A quién? A los que le aman y guardan sus mandamientos. Y guardar sus mandamientos no es tener la Biblia abierta en una página. Venimos aquí al domingo y tenemos la Biblia y ya, lo máximo, yo soy aquí. Y creemos que estamos guardando sus mandamientos. Mucha gente tiene la Biblia abierta en el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Lo cual es un error. Es un error, pues están usando la Biblia como un amuleto. La palabra se guarda cuando tú la crees. Ahí es donde se guarda y Dios espera que guardemos su palabra en nuestras mentes y en nuestros corazones. Y lo que dice el Salmo 91, si nosotros guardamos la palabra, nosotros la ponemos en práctica, eso se nos va a hacer vida. Eso se hace rema en nuestras vidas. Cuando crees lo que dice la Escritura y vives conforme a ella. Ahí se aplica el Salmo 91. Cuando la palabra es obedecerla. Es poner en práctica lo que ya sabemos. Miren, si Guatemala hablaba, hoy discutíamos en la mesa, desayunando, mi hijo decía que no sé cuánto %, mi mujer decía, y yo decía, bueno, pues yo qué sé. Porque sí te digo que sabemos más de lo que hacemos. Yo cuando llegué a Guatemala, yo me quedé alucinado con una palabra de un pastor que no voy a decir el nombre. Digo, madre mía, estoy en el cielo. Si en España, que prediquen de esta manera, que tengan este conocimiento, costaba. Y me quedé, pero con la boca abierta. Digo, wow. Pues con el tiempo tuve que cerrar la boca. Me iban a entrar muchas moscas. Porque sabemos, pero no hacemos. Porque si hiciéramos lo que sabemos, eso es obedecer. Es como si le dices a tu hijo, no vas a fumar y me tienes que hacer caso. Sí, papá. Sabe que fumar es malo, pero después cuando se va a la vuelta a la esquina empieza a fumar. Él sabe lo que hay, pero no obedece. Porque si nosotros somos infieles, por mucha palabra que conozcas, no sirve de nada, porque estás desobedeciendo. Y mire, la comprensión de la fidelidad de Dios es que eso te libra de inquietud, te libra porque si tú estás lleno de ansiedad, si estás que tu situación con miedo, con temores, estás con pánico, miramos al mañana con pesimismo, pensando, wow, que no sé qué, no sé cuánto, yo creo que estamos negando que Dios es fiel. En segundo lugar, refrenará también nuestra murmuración, porque acallará nuestras quejas. Esas quejas impacientes. Y Dios será honrado a reconocer su amor en las pruebas, en los momentos difíciles, en esos problemas, en esas cosas que vivimos cada día. Y en tercer lugar, pues aumenta nuestra confianza en Dios. Al poner nuestra vida. Y todo lo que tenemos en sus benditas manos es bendición. Miren, yo estaba contando con los amigos que situaciones que vimos en Remar, muy poca gente la vive. El ministerio es un ministerio que Dios nos ha llamado a servir, pero es incómodo. Nuestra vida es incómoda, no es nada cómodo porque siempre hay algo, ¿verdad?
Pero yo no puedo vivir en ansiedad ni nada, porque yo tengo que confiar en Dios, depositando toda mi fe y mi confianza, sabiendo que la fidelidad de Dios nunca falla. Y que tengo que ser agradecido. El domingo pasado compartí, estar siempre gozoso, y me decían alguna gente, José, madre mía, sí, está siempre gozoso. Porque a pesar de cómo estemos, nunca podemos perder el gozo del Señor, que es para siempre. Porque la felicidad son momentos de la vida. Cuando vamos al puerto, cuando vamos a Belice, esos días maravillosos. Pero cuando venimos y otra vez ponemos los pies en la tierra y nos tenemos que enfrentar a todas nuestras realidades, ahí es donde debe de permanecer nuestro gozo. Pero en fin. Entonces, si tú confías en la fidelidad de Dios, no tienes por qué tener miedo, ni incluso a proveer para nosotros. Ayer fui con mi hijo a un desayuno. Casi todos son empresarios, ateos, incrédulos. Y claro, uno empezó a hablar del Papa y yo ya me entró hambre, porque el Papa, pues... Y tuve que salir porque, claro, ¿cuántos hay que hablan de nosotros malamente? Pero José, es que esta iglesia, con toda la pobreza ¿verdad? Uno decía, yo lo que no entiendo, cómo este hombre ha hecho esto y lo otro. Bueno, y empezó a decir, mire, yo no voy a entrar en juicio ni nada. Si yo creo en la prosperidad, pero te voy a decir, ¿habrá alguien más próspero que Remar? Pregunto. 130 niños todos los días dándole de comer. Colegio, casa. Somos prosperados. ¿Cuál es la diferencia? Que así como prospera tu alma, prosperará tu vida. Que si tú te ocupas de Dios, Dios se ocupa de ti. Pero ese es el tema. Esa es la fidelidad. Cuando tú le crees a Dios, tú sabes que Dios ha puesto delante de ti un ministerio, ha puesto un trabajo, ha puesto lo que sea, y Dios te ha prometido que va a siempre estar contigo, que no te va a faltar. Esa es mi confianza. Y a veces me meten desierto y me meten pruebas, pero para decir, bueno, qué bonito cuando tienes, qué bonito cuando... Pero yo quiero que tú seas fiel siempre, en las buenas y en las malas. Como decía Pablo, yo sé vivir en abundancia, pero también sé vivir en escasez. Sea a Dios la gloria. Primera de Pedro 4:19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomiendan sus almas al fiel Creador y hagan el bien. La infidelidad para mí es uno de los pecados más predominados en estos días. Nosotros hemos puesto personas, yo pues hablo de lo que vivo, hemos puesto personas en lugares de responsabilidad donde manejan dinero y lo primero que hacen es robar. Mostrando una clara infidelidad con Dios y en el ministerio. Pero bueno, como yo digo, pobres de ellos porque Dios no puede ser burlado. Pero en fin, cuando responsables o personas que se le confían cosas son infieles, toda la obra sufre. Todos los demás sufrimos. ¿Por qué? Porque la obra paga las consecuencias de esa infidelidad. Yo recuerdo, hace años nos daba la Kimberly un montón de pañales, hace muchísimos años. Y mandábamos a casa y lo vendían. Y se enteraron y nos cortaron la donación. ¿Quién sufre ahí? ¿El que robó? Sufrimos todos. La San Martín, bendita sea ese lugar, al presidente, al que todo, porque son una empresa que tremenda. Pero ellos nos daban también al principio. Y mandábamos a otro lugar, y cuando llegaban se dedicaban por las mañanas, salían a vender los pasteles, los panes, todo eso. Y se enteraron, fuera. Y claro, fui yo a hablar con el capataz. Capataz así, pero con un genio tremendo. Parece mi desodorante. Me puse a hablar con él y le digo, mira, tal y que cual. No, yo que soy nuevo, digo, mira, ¿por qué no te vienes a conocer a la ciudad? Y se vino a conocer la ciudad de los niños. Se quedó, madre mía. Bueno, José, vamos a empezar este sábado. Pero asegúrame, José, que no vendan las cosas.
Digo, mira, a mí me gustaría asegurarte que el día que yo agarre a alguien, pues cortarle la oreja, por no decir la mano. No puedo. Pero hablo con la gente y digo, mire, por favor. Y es no solamente que nos bendecimos nosotros, porque ayer, y ahora nos dan un camión entero de panes, pasteles. Vamos, ahora somos más diabéticos que antes. Y claro, nos dan tanto que yo les digo a los de la ciudad, den afuera. Llamen a la gente y denle, no guarden, no guarden, no guarden. El pan se pone duro, los pasteles se ponen malos. Que coman todo el mundo ahí. Por cierto, ahí salieron unos niños de la casa tuya de David a las 9 de la noche, muertos de hambre, estaba la Loli por ahí. ¿Queréis comer? Pues venga, los metió en la despensa y los hartó pasteles. Pero si nosotros no somos fieles, sufrimos todos. Sufrimos todos. Entonces hemos puesto a gente en lugares, claro. Y esto no puede ser así. Sabemos que la obra de Dios, pero el sufrimiento, madre mía, y tener que suplir y mirar a ver qué hacemos con lo que nos falta, es tremendo. Y eso no, eso produce un desgaste, un estrés. Es pecado, eso es pecado. Pero esto, claro, desgraciadamente lo veo en todos los ámbitos. Y claramente el mundo de los negocios. Salvo excepciones, claro, los hombres no se sienten ligados a la palabra empeñada, ¿verdad? Eso antes se hacía así. Y en la esfera social, la infidelidad conyugal, ya ni te cuento. Madre mía. Guatemala es un país de infieles, sus esposas. Son malos hombres, ¿eh? Ay, Señor, abunda por todos lados. Los sagrados lazos del matrimonio son quebrantados. Y son quebrantados con la misma facilidad que uno se desprende de una prenda vieja o un pantalón roto. En la iglesia, pastores que predicaron y mucha gente solemnemente predicar la verdad. La niegan sin escrúpulo alguno con los mensajes que escuchamos. Y desde luego ninguno de nosotros está libre e inmune de este terrible pecado. Ahora, te voy a preguntar, ¿de cuántas maneras hemos sido infieles a Cristo, al Señor? Yo le he sido varias veces. Y esta cualidad es esencial, ¿sabe? La fidelidad. Tú sabes que la fidelidad de Dios para siempre es la naturaleza. Si Dios no, el ser fiel es su naturaleza, es Dios. Para Dios ser infiel va en contra de su naturaleza, la cual es imposible. Porque Dios no puede hacer nada que atente contra él mismo. Segunda de Timoteo 2:13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. ¡Qué tremendo! Él no puede negarse a sí mismo. Es decir, la fidelidad es una de las gloriosas perfecciones de Dios. La fidelidad es como el cinturón. Es como si tú te lo aprietas aquí. Mira, Salmo 89:8. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Asimismo, cuando Dios fue encarnado, fíjate lo que dijo en Isaías 11:5. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Las ilustraciones sobre la fidelidad de Dios que estuve buscando en estos días son muy abundantes en la Escritura. Son muchas en la palabra de Dios. Fíjate, hace más de 4.000 años, el Señor dijo en Génesis 8:22, mientras la tierra permanezca,
No cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Como Dios es veraz, también lo es su fidelidad. Porque su palabra para mí ha sido promesa segura. Promesa segura en todas sus relaciones con el pueblo de Dios. Siempre Dios ha permanecido fiel a pesar de la infidelidad de su propio pueblo. Yo no conozco a nadie que haya confiado en Dios en vano. Esta verdad preciosa la encontramos nosotros expresada en cualquier parte de la palabra, en cualquier parte de la escritura. Ahí te la puedes encontrar. Porque su pueblo necesita, nosotros necesitamos saber de la fidelidad, que esa es una parte esencial del carácter divino. Y este debería de ser el fundamento de nuestra confianza. Pero una cosa es aceptar la fidelidad de Dios como una verdad divina, ¿verdad? Y otra muy distinta es hacerlo, de actuar de acuerdo a ella. Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Pero ¿cómo podemos contar con el cumplimiento de esas promesas? Pues está claro, ¿esperamos nosotros en realidad que haga por nosotros todo lo que ha dicho? ¿Todo lo que nos ha prometido? Eso me preguntaba una persona, me decía, ¿y será que esas promesas también son para mí? Descanso con absoluta seguridad en la palabra y en todas esas promesas que Dios nos ha dado. Y hay épocas en la vida de todos hombres y mujeres, incluso de los propios cristianos, cuando no es fácil creer en Dios. Cuando no es fácil creerle que Dios es fiel, por las circunstancias que nos toca vivir, por los momentos que pasamos. Nuestra fe es penosamente, y digo así porque es penosamente probada. Probada. Nosotros con nuestros ojos mojados de lágrimas, con mucha angustia en nuestros corazones, y no podemos aceptar ver la obra de su amor. ¿Por qué? Porque los ruidos del mundo no nos hacen sordos, no nos enteramos, y no impiden, impiden que Dios nos hable, digo yo, tanto amor afuera, tanto mundo, impide la dulce voz de Dios a tus oídos, porque estás escuchando otras cosas. ¿Cuántos amigos, hermanos, nos han traicionado, nos han desbaratado planes, personas que confiábamos en ellos y nos han apuñalado por la espalda? Alguien que profesaba ser hermano, no lo voy a contar, pero hemos tenido una experiencia en el colegio de un cristiano alucinante. Hermano en Cristo. Y nos ha traicionado de una manera, pero claro, eso te tambalea, te deja hecho lata, Intentamos serle fieles a Dios, pero hay una oscura nube donde le esconde de nosotros y hacemos barbaridades. Todos somos uno, Jesús. Mira, en la Biblia solamente Natanael, ¿no? Creo que sí, aparece una sola vez en la Biblia. Aparece una sola vez. Y ¿sabe lo que le dice el Señor cuando lo ve? Sin hablar. Lo ve venir y le dice, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. No lo conoce de nada. Tan solo aparece una vez en la Biblia. Lo podéis leer en Juan 1:47 cuando lo tengáis. Vio a ese hombre venir y le dijo, este sí es un auténtico judío, porque en él no hay engaño, sin hablar con él. ¿Qué quería decir nosotros? ¿Qué podíamos entender nosotros en realidad? ¿Y cómo podía saber Jesús cómo era Natanael? A pesar de no haberlo conocido, a pesar de no haberlo visto nunca. Porque solo se le menciona esa vez. Claro que cuando Jesús vio a Natanael, percibió que era puro como el oro. Eso es lo que percibió. Era un hombre justo. Percibió el Señor. No se trataba solamente de una buena apariencia o de que venimos a la iglesia, aquí somos santos todos, o hacer todo lo correcto para recibir honra.
Natanael debe haber amado sinceramente, verdaderamente a Dios. Y yo estoy seguro que, aunque aparezca una vez, seguro que también le habrá servido a Dios con todo su corazón, siendo fiel en todo para que el Señor diga eso. ¿Qué es lo que pasa? Que el Señor sintió que su espíritu daba testimonio de eso. Se dio cuenta de ello. Qué tremendo. Y claro, esta historia a mí realmente me hace preguntarme, si tú imagínate, si hoy me encontrara Jesús, si hoy te encontraras con el Señor, ¿podría decir lo mismo de mí? Que Él percibiera en su espíritu que nosotros somos justos, que somos fieles. Tú te imaginas que el Señor te diga, mira, aquí viene un cristiano auténtico. Aquí viene un cristiano que me ha honrado con su vida. ¿Qué diría el Señor de ti? ¿Qué percibiría de su espíritu? ¿Qué vería? ¿Qué ven en realidad? También me pregunto yo en remar. Oye, aquí, ¿qué ven ustedes? Y en realidad, ¿qué ven en mí? ¿Qué ven en ti los que te rodean? Los hogares, los ancianos, los niños. ¿Qué ven en ti tu esposo, tu esposa? ¿Qué ven en ti tus hijos? ¿Qué ven? Ellos perciben. ¿Qué ven la gente que está todos los días a tu alrededor? ¿Ven que en ti hay engaño? ¿Ven en ti que hay mentiras? ¿Ven en ti que eres una persona honesta y justa? ¿Ven en ti que eres una persona que no tienes nada que ocultar? ¿Ves en ti que no llevas una doble moral o una doble vida? ¿Cuántos matrimonios vacunan a sus hijos? Vamos a la iglesia el domingo, es necesario que vayamos, porque Dios, y su casa es un infierno, están viviendo problemas, situaciones que ven los hijos en sus papás. Hipocresía, religiosidad. No tener una doble vida, una doble moral. Mira, Dios ha prometido tantas cosas para nosotros, para nuestra familia, para nuestros hogares, para nuestro ministerio, pero a veces no se cumplen porque nuestra relación con Él no es la mejor. Algunos ni tienen relación. ¿Qué quieres? Y muchos matrimonios disfrutan de una excelente relación con sus esposas porque es cosecha de años de fidelidad. Es una cosecha de años de lealtad y que se han puesto a prueba muchas veces y la han superado, lo han pasado bien, lo han pasado especialmente porque, oye, yo sé que somos humanos, imperfectos, cometemos multitud de errores. Lo mismo sucede cuando nosotros con nuestro Señor. Somos imperfectos, el Señor sabe. Lo que puede darnos depende del interés que nosotros le pongamos al Señor. Mucha gente se quejan de que no tienen. Mucha gente se quejan de un montón de problemas. Tú quieres que Dios te dé, dame. Y tú no tienes ninguna clase de interés por Dios. ¿Qué quieres? Ay, vamos a orar. Es que mi matrimonio, es que tal. ¿Cuántas veces lo haces? Tú quieres que los milagros caigan del cielo por sí solos y tú ni siquiera te esfuerzas un poquito por tener una buena relación con Dios. Por dejar esa doble vida, por dejar ese pecado, por dejar esos hábitos. No podemos estar constantemente pecando y pidiendo perdón. Claro que el Señor está ahí y la misericordia del Señor es para siempre. Pero no abuses de la misericordia. Aquí en Remar, y os lo digo a muchos de ustedes, muchos se han ido y yo le he dicho, mire, ¿cuántas veces, hijo? El otro día vino, que está por aquí bien, lo estoy viendo, con el ojo así, con la cara hecha un asco, los ojos. Digo, ¿qué te ha pasado? Yo qué sé, yo estaba borracho y cuando me dieron una paliza, digo, madre mía. Digo, bueno, estás aquí, qué bueno. La misericordia de Dios. No abuses. ¿Cuántos conocen a Flores? Levanten la mano. Bueno, yo creo que lo conoce hasta el Yamatei. 40 ingresos habrá tenido Flores, yo qué sé.
Y el día ese que se fue, que precisamente estaba yo entrando y estaba el tío con una bolsa negra. ¿Dónde va, Flores? No sabían qué decirme. Digo, hombre, no sé qué no acaba. Esa misma noche apareció muerto ahí en el mercado ese de la Reformita. Se acabó. Claro que Dios es fiel. Claro que su misericordia es para siempre, pero no podemos abusar. Nosotros tenemos que aprender a ser fieles, pero de verdad. Si lo que antes hacía no agradaba, no lo hagas. Si antes no tenías, ahora empiezas a tener esa relación. Busca a Dios cada día. Pero no juegues. Entonces yo he visto en el ministerio que Dios nos da de acuerdo al interés que también nosotros mostremos por tener una sólida relación con Él. Yo por eso el Departamento de Relaciones Públicas estoy constantemente, hay que orar, hay que ayunar, tenemos que tener una buena relación, tenemos que buscar a Dios cada día porque es una puerta que se puede abrir grandemente para el ministerio por medio del testimonio, por medio de tu vida, por medio de la consagración. ¿Cómo voy a poner a gente infiel en sitios de confianza? O en la alabanza. O puedo poner a alguien que bebe, que adultera, aquí a llevar la alabanza a Dios. Pero claro que Dios te da fuerte y te corta el grifo. Así que ¿quieres ser bendecido? Tienes que buscar agradarle a Él. Ay, Dios mío. Moisés, por ejemplo, ahí nos da un ejemplo de lo que necesita ser amigo de Dios. Uno necesita ser amigo de Dios. Porque Moisés podía practicar con Él cara a cara. Porque le servía, le agradaba y estaba convencido de su misericordia y compasión. Ahora el velo se ha roto, ya no podemos acercarnos al Señor. Pero fíjate tú, en ese momento no existía Jesucristo. No había venido el Señor a pagar por nuestros pecados. Así que esa relación íntima que Moisés tenía es que se había fortalecido. A fuerza de amor en toda prueba, de todo lo que pasó, de todo lo que se comió. Pero su relación con el Señor fue intacta. Y debemos siempre buscar eso. Buscar misericordia, compasión en las personas. Para saber si es posible hacer pactos de fidelidad y lealtad con ellos. En esta iglesia yo no me gusta la hipocresía, la religión. Es una iglesia que nació a consecuencia de un ministerio, ¿verdad? ¿Ministerio de qué? De misericordia y compasión. Y todo lo que nos dan, su ofrenda, sus diezmos, todo eso, no es para mí, es para la obra de Dios. Entonces todos debemos ser misericordiosos y compasivos con las personas. Y le digo, tú tienes que ser fiel en el ministerio o en el trabajo donde estés. Tienes que ser fiel. Porque si no es así, eres un ingrato. Un ingrato que solo mira tus intereses, que solo te preocupas tú y no te importaría lograrlo como fuera, aunque fuera fastidiando a los demás. David sabía de la fidelidad y la lealtad del Señor. Y lo demostró muchas veces, incluso con ese pecado tan horrible que cometió. Pero David confiaba en la misericordia de Dios. Yo sé que mucho de nuestra vida ha sido horrible, tremenda, y mucho, pero tenemos que confiar en la misericordia y en la compasión de Dios, en su justicia. Porque todo lo bueno viene del Padre. Por eso David nos enseñó que para consolidar nuestra relación con Dios y escucharlo, debemos de ser humildes
y reconocer y rendirnos al deseo de salvarnos, de ser salvo en esta vida y de que el Señor nunca se aparte su gracia y su favor. Y te voy terminando. Una de las mayores muestras de fidelidad y lealtad se traduce solo en agradecimiento. Así es. Acércate al Señor aunque te sientas inmundo, aunque te sientas como te sientas. Como esos 10 leprosos, oye, a quien el Señor sanó se sentían lo peor porque Él quiere liberarte a ti de toda atadura y de tantas cosas. Para que una vez que el Señor te ha levantado, para que una vez que el Señor te ha sanado, ahora tú empieces a agarrar confianza en Él, a creerle a Él. Entrégale tu vida. Cierra tus ojos. Entrégale tu vida, pero de verdad, para que se empiece una relación íntima con Dios. Y dale gracias, porque su fiel amor sobrepasa toda circunstancia, toda. Y lo encuentras a tu lado en medio de la alegría, pero también lo encuentras en medio de la angustia, de las lágrimas. Yo quiero que en esta mañana hagamos un compromiso. Hagamos el compromiso de serle fiel y leal. Prometamos corresponderle. Aquí con un servicio desinteresado, sincero, porque sabemos que Él está junto a nosotros siempre a pesar de todo. Tenemos que ser gratos ante Dios y sobre todo ser fieles en las cosas que nos da. Ser fieles es una gran bendición, porque se puede confiar. Pero cuando tú vienes y sobrepasas de lo que Dios te puso, Él viene y te humilla. Porque no le honraste, no le fuiste fiel en lo poco. Y encima quieres que te ponga sobre lo mucho. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Es de vital importancia que nosotros comprendamos totalmente lo que es e implica la fidelidad, pues de ella depende muchas de las bendiciones que tendremos y también mucho de lo que no tendremos.